Hoy tenemos un hito importante, esta mesa redonda sobre el desafío de la inteligencia artificial, que sin duda es un tema de gran actualidad. Vivimos, sin duda, un momento crucial en la historia del desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial, conocida como IA, es una de las innovaciones más disruptivas de nuestra era y está transformando radicalmente la forma en que trabajamos, nos comunicamos e incluso tomamos decisiones. Sus aplicaciones son múltiples y se extienden desde la medicina, los negocios, la educación, el arte y el deporte. Sin embargo, junto a sus evidentes y notables beneficios, como la propia optimización de procesos, la mejora en la productividad o la personalización de las experiencias, emergen también desafíos éticos, sociales y económicos que no podemos ignorar. ¿Estamos preparados para gestionar el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Sabemos cómo funciona, qué riesgos implica y cómo podemos enfrentarlos con responsabilidad? Este encuentro propone una reflexión abierta y plural sobre el presente y el futuro de la IA, de la mano de expertos de primer nivel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra UDPR. Y abordaremos tanto sus posibilidades como sus límites, los sesgos en los algoritmos, la falta de transparencia, los retos regulatorios o las consecuencias laborales que plantea esta revolución tecnológica. Y contamos con la participación de 3 catedráticos con trayectorias destacadas. El profesor Rafael Pérez Jiménez, a mi izquierda, es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, con una amplia experiencia en sistemas inteligentes y procesamiento de datos en distintas áreas de las telecomunicaciones. Un poquito más, perdón. A la derecha tenemos al profesor Santiago Melián González, catedrático de Recursos Humanos, especializado en el impacto de la tecnología en las organizaciones y en las personas. Y un poquito más a la izquierda, el profesor Jacques Guidumal, catedrático de Empresa Digital, referente en innovación digital y transformación empresarial. La mesa será moderada por el profesor Jorge Rodríguez Díaz, profesor titular de Innovación y Creación de Empresas y coordinador de formación permanente de la Cátedra Manuel Velázquez, también con una amplia experiencia en distintas áreas de la organización y la mejora de los procesos en empresas y organizaciones. Por tanto, el desafío de la inteligencia artificial no es solo una jornada informativa, es una invitación a pensar críticamente, a formarse con criterio y a debatir de forma constructiva sobre una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Sin más, dejo la palabra al profesor Jorge Rodríguez Díaz y agradezco una vez más a la Cátedra Manuel Velázquez por iniciativas como esta. Querido Jorge, Buenas tardes, muchas gracias, señor rector. Buenas tardes, estimado público. Para mí es un honor estar otra vez con ustedes aquí en Fuerteventura. Casi todos los años vengo a algún acto como este, a una mesa redonda, a un debate. Y hoy además me acompañan 3 excelentes catedráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialistas en distintas ramas de la inteligencia artificial. Y además tengo la suerte de que me considero amigo de ellos, ¿no? Por lo tanto, estoy enormemente satisfecho. Como ha dicho el rector Rafael Pérez Jiménez, es catedrático en el área de telecomunicación y ha trabajado mucho estas cosas, pero además es doctor en historia y está estudiando un máster en historia
contemporáneo. Yo creo que desde este punto de vista, no solo desde el punto de vista de ingeniero, de telecomunicaciones, nos puede ayudar mucho. Por eso ahora harán ellos una breve introducción, cada uno de ellos, aprovechen para preguntar. Como han dicho también, Santiago Melián, catedrático de Recursos Humanos, ha trabajado también en materias de qué pasa con nuestros empleos, cómo va a influir la inteligencia artificial en los empleos. Y Jack Bulchan, el catedrático de empresas digitales, sabe mucho de cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial en las empresas. Por lo tanto, lo que quiero es que cuando ellos intervengan, mi trabajo va a ser tomar nota de los que pidan la palabra, irlos anotando y darles la palabra para que pregunten o para opinen lo que ustedes crean de la inteligencia artificial. Sí sé, antes dijo el rector, que es un profesor de innovación empresarial, que uno de los problemas que tiene la incorporación de inteligencia artificial en las empresas es el miedo que tiene mucha gente a la inteligencia artificial. Si ayudamos a vencer poco a poco esta resistencia, a lo mejor ayudamos a la sociedad canaria a que sea más innovadora y más productiva. Pero bueno, eso no lo sabemos. Vamos a ver qué nos dicen los expertos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Una vez más, me encanta venir aquí, me encanta la posibilidad de hablarles y vamos a intentar aburrirles lo menos posible hablando de este tema. Y también, como decía antes Jorge, de intentar disipar algunos miedos o algunos temores o algunos malos entendidos que pueda haber sobre la inteligencia artificial. Primero de todo, lo primero sería definir de qué estamos hablando. La forma fácil de decirlo sería que la inteligencia artificial es conseguir que una máquina piense. Ahora tenemos que decir, vale, ¿eso cómo se define? ¿Qué es pensar? ¿Qué es la inteligencia? Si hablamos de la inteligencia humana, ¿qué nos hace inteligentes? Llevamos 40 siglos de filosofía discutiendo qué es eso, pero sí hay algunas cosas que más o menos tenemos claras. Es inteligencia ser capaz de deducir, a partir de nuestra experiencia, normas generales. Es decir, a partir de nuestra experiencia, aprender cómo afrontar cosas que no nos han pasado antes. Eso es inteligencia. También hablamos de que la inteligencia es tener conciencia de nosotros mismos. También decimos que la inteligencia es la capacidad de expresarnos en un lenguaje comprensible. Y también decimos que la inteligencia es la creatividad. Es decir, poder expresar sentimientos abstractos de una forma que pueda ser comprensible o bella, simplemente porque lo expresamos de una forma agradable. ¿Vale? Todo eso son aspectos de lo que nosotros asociamos a la inteligencia. Eso es lo que estamos, o lo que está intentando reproducir la inteligencia artificial. Hacer cosas que sean capaces de hacer algo similar a eso. Les voy a poner un ejemplo, porque yo creo que con eso lo van a entender mucho mejor. Antes, cuando veníamos para acá, estábamos hablando del ajedrez. Y decíamos, no, durante un tiempo se estuvo intentando diseñar un ordenador que fuera capaz de jugar al ajedrez. A principios de los años 2000 ya se consiguió hacer un ordenador que fue capaz de vencer al campeón del mundo de ajedrez. De hecho, ya ningún campeón del mundo de ajedrez puede ganarle a un ordenador. ¿Vale? Esos ordenadores, el momento era el Deep Blue, era el primer ordenador que sirve para eso, lo que hicieron fue programarle todas las partidas posibles con todos los movimientos posibles. De forma que lo que hacía era explorar en cada caso todas las posibilidades y elegir. Diríamos entonces que era inteligente. No, era muy tonto pero muy rápido. O sea, lo que era capaz de leer mucho y muy rápidamente seleccionar la mejor solución. Ahora Deep Blue ha perdido contra otro ordenador. La diferencia es que ese ordenador nuevo nadie le ha metido las partidas de ajedrez. Lo que se le ha introducido son las reglas. Y él ha aprendido a jugar al ajedrez. Y después de aprender a jugar al ajedrez, ha sido capaz de ganarle a ese ordenador que tenía las partidas almacenadas. ¿Por qué? Porque ese tenía las partidas almacenadas
no era capaz de crear una partida nueva. Este sí. Eso es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nosotros ahora llamamos, hablando de inteligencia artificial, el chat GPT famoso, esas cosas? Eso lo llamamos inteligencia artificial generativa. Y nosotros le preguntamos cosas y nos contesta cosas. ¿Vale? Lo que nos dice es algo necesariamente contrastable, verificable y cierto. No siempre. Él nos contesta, como nos contestamos nosotros cuando nos preguntamos cosas. ¿Vale? Todavía no hemos llegado al estado en que esa máquina o esos sistemas sean capaces de desarrollar una plena conciencia o una plena inteligencia artificial. Y decían, ¿es algo peligroso? ¿Es algo de lo que tenerle miedo? Es inevitable. Verán, en la historia de la humanidad han pasado muchas cosas, pero hay una que no ha pasado nunca. Y es que se pueda desinventar algo. Cada vez que algo se inventa, hay que vivir con ello. Y tenemos que buscar la forma en que ese invento sea beneficioso, sea perjudicial. La inteligencia artificial es una herramienta. Y como todas las herramientas, no es ni buena ni mala. Es lo que hagamos con ella. Ahora mismo es una herramienta que está aprendiendo. Porque nosotros le estamos enseñando. Antes decía el rector, tenemos que hablar de sesgos, tenemos que hablar de la forma en que le enseñamos. Tenemos que decirle a ese sistema que sea capaz de tomar decisiones sin que nosotros le introduzcamos un sesgo en esa decisión. Bueno, pues en eso estamos los ingenieros, en eso está mucha gente, definiendo una forma ética de trabajar con la inteligencia artificial. Es lo que se llama, bueno, el palabra es la inteligencia artificial centrada en las personas. ¿Por qué? Señores, la inteligencia artificial no va a acabar con el ser humano. Esto no es Terminator, no va a venir una máquina y nos va a matar a todos. Esto no funciona así. Lo que sí va a hacer la inteligencia artificial es redefinir muchas de las cosas que hacemos en el mundo. Pero igual que lo han redefinido otras cosas. Ustedes se acordarán que no hace tantos años no había móviles. Y no hace tantos años no había Google. Y no hace tantos años la gente copiaba el periódico en papel. Ahora hacemos otras cosas. ¿Bien? Entonces, nosotros, y es una de las grandes ventajas del ser humano, es que somos adaptables. Pues también tenemos que adaptarnos a la inteligencia artificial, tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno, que va a destruir empleos, va a crear empleos, va a destruir empresas, va a crear empresas, va a destruir contenidos y va a generar una nueva forma de relacionarnos con la sociedad. Pero, y ya con eso termino, ¿dónde vamos a ir? Pues probablemente vamos a ir a un entorno donde en vez de decir, oye, para hacer este papel en la administración tienes que cogerme el impreso HJ47 y rellenármelo, a decirle al sistema, oye, quiero empadronarme. ¿Dónde? Aquí. Y él te hará el papel. Porque él tendrá el formato correspondiente del ayuntamiento correspondiente y tendrá tus datos, si tú se los das. Tenemos que tenerlo. Nuestro reto será que eso se haga de forma ética, que seamos capaces de defender la privacidad de los datos, que no nos engañen, que esos datos no circulen por ahí. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Pero no podemos pensar que podemos echar la vista atrás y desinventar la inteligencia artificial, porque eso no va a ocurrir. O vivimos con ella, o, como decía mi madre, estas cosas, esto es como el matrimonio, te deja llevar y no te arrastras. Entonces, mucho mejor dejarse llevar. Muy bien, gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Santiago Maliá, que nos va a hablar si la inteligencia artificial puede sustituirnos en algo de nuestro trabajo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada y muchas gracias a ustedes por estar aquí y a venir a escucharme. La mesa redonda se llama El desafío de la inteligencia artificial. En realidad no es el desafío, son los desafíos de la inteligencia artificial. Es un fenómeno tan potente y con tantas ramificaciones
que afecta a múltiples ámbitos importantes de la sociedad. Yo el que más analizo es el tema del trabajo, pero tiene repercusiones en el tema de la enseñanza, tiene repercusiones en el tema de las decisiones de consumo, tiene repercusiones en el tema de la información, tiene toda una serie de consecuencias que hay que analizarlas y estudiarlas por el aspecto desfavorable que puede tener el mal uso de esta herramienta. Concretamente lo que yo más trabajo es el tema del empleo y me voy a apoyar en lo que acaba de decir Rafa Pérez. Pues ahora o el futuro es que yo le diga a un ordenador que quiero empadronarme y él me empadrona. Y las personas que antes hacían esos trámites para empadronarnos, ¿dónde se quedan? Entonces, ahí está el gran desafío. Es decir, la inteligencia artificial es tan potente, en algunos casos parece casi ciencia ficción lo que es capaz de hacer, que puede llevarse por delante a muchos puestos de trabajo y a muchos empleos. Es cierto que no es tan sencillo como en principio se creyó. Los primeros estudios que ante la potencia tan grande que demostró la inteligencia artificial fueron en torno a 2012, 2013, e hicieron previsiones catastróficas en cuanto al número de puestos de trabajo que iban a desaparecer. Y esos estudios tuvieron una trascendencia social enorme, todo el mundo empezó a citarlos. Además, venían todos de universidades potentes. Los datos a fecha de hoy demuestran que sustituir a un trabajador no es tan sencillo como parece, ¿vale? Pero todos podemos imaginarnos situaciones en las que nos atiende una máquina y no una persona. Si ustedes van pues, a determinados establecimientos de comida rápida, cuando vamos a pedir lo que queremos pedir, no se lo pedimos a una persona, sino se lo pedimos a un kiosco de autoservicio. Cuando yo voy a pasar la compra por un supermercado, la puedo pasar por un cajero automático. Cuando algunos empleados de banca toman decisiones sobre a quién dar un préstamo, no lo hacen analizándose, la máquina le da la decisión, ¿no? El resultado de si debe conceder un préstamo o no. Es decir, se lleva por delante un montón de actividades que, ¿no? que están o se pensaba que estaban reservadas para nosotros. Ahora bien, hay actividades en las que es difícil suplantar a fecha de hoy, ¿no? al trabajador. Una presentación como la que hizo antes Manuel Lobo de su libro, ¿vale? Es muy difícil que la haga una máquina, por su habilidad para contar las cosas, su habilidad para persuadir, su habilidad para conectar al público. Ahora bien, ¿no? Tareas más sencillas, tareas rutinarias, tareas que no requieren esa habilidad interpersonal, están en peligro. Y están en peligro todos los trabajadores, ¿no? que hasta fecha de hoy las hacen. Entonces, ese es un aspecto fundamental, preocupante hoy en día, aunque parece que el avance depredador de puestos de trabajo de la inteligencia artificial es más lento de que se estimaba al principio. Y otra faceta también importante en el ámbito de los recursos humanos y del empleo son las decisiones que se toman sobre los trabajadores, ¿no? Decisiones de selección de personal, decisiones de despido. Muchas veces se están confiando a modelos basados en inteligencia artificial. Y estos modelos se caracterizan por ser una especie de caja negra. No se sabe bien cómo toma la decisión o qué es lo que hay detrás de ella. Entonces, esa falta de transparencia y esos sesgos que pueden haber, ¿no? en esas decisiones también son de alto riesgo, ¿no? para la sociedad actual. Quizás estoy siendo un poco catastrofista, ¿no? por lo que estoy diciendo, pero que la mesa se llama desafío. Si se llamara oportunidades, mi intervención sería completamente distinta. Es decir, en el otro lado de la balanza tenemos el complemento tan potente para las personas que suponen las herramientas de inteligencia artificial. Esta mañana oía pues como un poeta decía que gracias a la inteligencia artificial ya él diseñaba la portada de sus libros. No tenía, es decir, hoy en día para diseñar la portada de un libro no necesito saber manejar un programa de diseño en un ordenador, sino recurro a la inteligencia artificial, le digo en lenguaje natural lo que quiero y me lo hace. Es decir, en ese sentido
tiene una potencialidad también enorme para las personas liberales. Acabo mi intervención aquí y después, si quieren, entre nosotros, entre ustedes, pues recapitulamos o damos un poco más, ¿no?, de chispa al asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y ahora le toca la intervención a Jack Wilson, que probablemente nos hable de cómo ven las empresas la inteligencia artificial y qué retos y qué oportunidades se presentan para las empresas. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la dirección de la cátedra por la invitación y, por supuesto, un placer estar aquí. Por curiosidad, ¿cuántos de los que estamos aquí o cuántos tenemos teléfono móvil? Absolutamente todos, ¿verdad que sí? Obvio, ¿no? ¿Cuántos tenemos WhatsApp? ¿Cuántos hemos enviado un mensaje de voz por WhatsApp o hemos recibido un mensaje de voz? Desgraciados mensajes de voz, eso de las narices, ¿no? ¿Cuántos han usado ChatGPT? ¿Más o menos todos? ¿O les suena, no les suena? ¿Lo han usado habitualmente? ¿No tanto? ¿Algún chatbot de estos sí lo han usado, no? Más o menos, o no tantísimo. Bueno, los que lo han usado saben perfectamente de lo que estamos hablando. Los que no, sí les recomendaría que cuanto antes en su teléfono móvil, que todos tenemos, se bajen la aplicación de ChatGPT o esta tarde en casa, en su ordenador en casa, lo prueben. Absolutamente recomendable, no por nada, sino por todo lo que han estado hablando tanto Rafa como, bueno, propio Jorge en la introducción, el rector y Santi, de que al final esta es una tecnología que está aquí para quedarse. ChatGPT, de lo que es el espectro de la inteligencia artificial que perfectamente definió Rafa, es solo un 3, un 4, un 5%, o sea, ChatGPT y las tecnologías similares a ChatGPT, es un espectro muy pequeñito de todo lo que es la inteligencia artificial, que en general podríamos decir que son tecnologías que se adaptan, ¿vale? Es decir, que según pasa el tiempo evolucionan, mejoran y se adaptan. ¿Qué significa esto de que se adaptan? Pues que si han usado Word, si han usado Excel, el Word o el Excel que ustedes utilizaron por primera vez hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, y el de hoy básicamente son el mismo, no han cambiado. Los programadores han cambiado alguna cosita, pero básicamente el software no cambia, es el mismo. En cambio, ChatGPT, si lo usaron hace 2 años y lo usaron hoy, habrán visto que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el producto va mejorando de manera, además, exponencial, según más gente lo va utilizando. Va aprendiendo y cada vez es mejor y más inteligente. De ahí lo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Son productos que cada día son un poquito mejores. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me van a permitir el doctor en historia, el otro historiador y el otro historiador que están por ahí, esto ya lo he validado con historiadores, que hable un poquito de historia. En la historia de la humanidad, desde que el hombre está en la Tierra, según a quien le pregunte, te nombrará 5, 6 o 7 tecnologías realmente disruptivas. Es decir, tecnologías que realmente cambiaron el curso de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comportamos. Desde luego, por supuesto, la rueda y todo lo que fueron las herramientas de aquella época, del Neolítico, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad. Algunos historiadores dicen que el avión sí, otros que no. Yo creo que siendo isla podemos meter el avión como una de esas tecnologías disruptivas. La informática, internet, el teléfono móvil, el PC. Y la séptima es la actual, la inteligencia artificial. Porque lo que creo que nadie discute ya a estas alturas es que estamos hablando de una tecnología disruptiva del nivel que hemos visto pocas en la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos la suerte de estarla viviendo, de estarla contemplando y estarla viendo evolucionar y viendo cambiar. O sea que eso, digámoslo así, estamos en los desafíos, yo lo pongo en positivo, es decir, tenemos la suerte de estar viviendo. Vimos cómo en 2022 debutó ChatGPT y nos reíamos todos, ¿verdad? Cuando le metíamos alguna cosita porque decía algún disparate, se equivocaba. Cada vez es más difícil encontrar o ser capaces de pillar a la tecnología en un renuncio, porque cada día es un poquito más inteligente. Dentro de 3 años, de verdad, será casi imposible. Y eso es lo maravilloso, que al final siempre hemos tenido la teoría de que teníamos un asistente en nuestro bolsillo,
pero este asistente, este ordenador, este teléfono móvil, un poquito estúpido, ¿no? Es decir, un asistente, pero no daba para mucho. Ahora sí estamos empezando a ver, todavía estamos en el nivel, estamos en los primeros años, esto lo empezaremos a ver, como se decía anteriormente, pues probablemente a finales de esta década. Bueno, ya veremos cuando lo vemos realmente, sistemas realmente inteligentes que nos ayudan de verdad en nuestras tareas diarias y que realmente podemos hacer eso, decía Rafa, de, oye, quiero empadronarme aquí. No, y encárgate tú de hacerlo, y ya está, se acabó. No necesito darte ninguna instrucción más, no necesito darte una fotocopia de mi DNI, no necesito darte... Tú ya lo sabes, ya sabes dónde vivo, ya sabes qué significa aquí, ya lo sabes absolutamente todo. ¿Vale? Desde el punto de vista empresarial, claro, ahí sí que los desafíos son numerosos. Se empieza a hablar y simplemente son elementos que lanzo a la mesa de debate para que los podamos comentar o discutir. Se empieza a hablar de, ahora mismo no, ya lo comentaba Santiago, pero sí, si en 10, 15 años realmente la gran mayoría de los trabajos que existen actualmente seguirán existiendo o no. Y ahí se habla pues de una posibilidad de tener que reducir la jornada laboral a cantidades mucho menores. Se está empezando a hablar de 20 horas a la semana. Se está empezando a hablar de modelos tipo renta básica universal, no ingreso mínimo de subsistencia, sino renta básica universal, conceptos que podemos después comentar. Se está hablando también del riesgo de que lo que se produzca al contrario, en vez de una mejora del nivel de calidad de vida de la población en general, que se produzca una concentración en muy pocas personas, en efecto de que el ganador se lo lleva todo, y es un riesgo que también tenemos que contemplar. Desde el punto de vista nuestro, como islas, en las cuales la industria turística es una de las principales, también se habla de un posible nuevo renacer del turismo, de que la gente tenga más tiempo libre, igual que pasamos de las 60 a las 40 horas en la época de la revolución industrial, pues que podamos pasar de las 40 a las 20 o menos, y entonces quizás pueda haber incluso más tiempo para el turismo. Y por supuesto una cuestión fundamental en toda tecnología es garantizar la accesibilidad y la integración de todos, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido o conocemos a alguna persona mayor que por ejemplo ha intentado ir al banco y le dicen que tiene que entrar online, hacer una reserva, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Cosa que muchas veces resulta casi imposible, que acaba tirando pues, de sus hijos, de sus familiares, cosa que yo creo que debería ser completamente inadmisible, ¿no? Entonces los retos y los desafíos son muchos. Yo los meto dentro de un paraguas de la suerte que tenemos de estar en una época de cambio profundo como la que estamos actualmente. Una cosa me tienen que reconocer: no les mentí cuando les dije que eran buenos, ¿verdad? Pues son muy buenos. Ahora, si tienen alguna pregunta o algo que opinar, lo pueden hacer, y si no, pues continuaremos dando la palabra a los sabios. Yo pienso que los trabajos se van a acabar porque la inteligencia artificial y los robots no necesitamos médicos, porque ellos operan, ellos hacen todo. Y los robots con inteligencia artificial ya viene puesto. Los robots políticos también. Ya está todo. A ver, los trabajos no se van a acabar. Cambiarán, como han cambiado históricamente. Volverán a cambiar y se volverán a adaptar a una realidad distinta. Tengan en cuenta que lo que hace muy bien la inteligencia artificial son las labores repetitivas. Lo que no hace tan bien son las labores creativas, todavía. A lo mejor lo llega a hacer, pero todavía no. Lo que no hace tan bien la inteligencia artificial es hacer un diseño original. Pero lo que sí hace muy bien es eso, es resolvernos cosas, escribir cosas basándose en fuentes. Eso lo hace. ¿Cuáles son esos riesgos que hablábamos? Hombre, hay algunos muy evidentes. Hay un riesgo evidente que es la privacidad. O sea, ahora mismo, la mayoría de estos grandes motores de inteligencia artificial son contenedores, lo que llaman cajas de conocimiento. Y lo que yo le pregunto a ChatGPT y lo que le pregunta a Jax y lo que le pregunta a Santiago, todo eso ChatGPT lo recoge. Claro, yo se lo pregunto y yo tengo un perfil y dice, oye, Rafa me pregunta estas cosas.
Y Jack le pregunta a otras, Santiago le pregunta a otras, y cuando nos contesta a nosotros, a cada uno de nosotros, porque además es muy educada, nos contesta más o menos en función de nuestro perfil. ¿Vale? Ya sabe a qué nos dedicamos, sabe qué nos interesa y mueve las respuestas un poco en función de saber ya previamente cuáles son nuestros intereses. Pero tiene todo ese conocimiento. O sea, si yo pudiera preguntarle a ChatGPT qué le gusta a Jax y no hubiera un sistema que lo evitara, le diría, Jax, toda la tarde me pregunta por esto y por aquello. Afortunadamente eso todavía está bloqueado. Podemos pensar que haya gente que tenga acceso universal a esa información y entonces, claro, eso como una herramienta de marketing es espectacular. Por tanto, un primer riesgo enorme es la privacidad. Claro, tenemos al mismo tiempo también, en la vida nada es blanco y negro, todo es un balance. ¿Puede existir ese modelo de forma indefinida? No, porque no hay la capacidad de tener una máquina o un sistema de almacenamiento de información tan infinito que sea capaz de almacenar todo lo que todos le damos y procesar. ¿Qué es lo que, hacia dónde van los sistemas de inteligencia artificial ahora? Que una cosa se llama la inteligencia distribuida o el aprendizaje distribuido. Realmente eso lo que va a ir es que probablemente cada sistema va a aprender de un grupo de personas o va a aprender de unas cosas, ¿vale? Y va a sacar información sobre esas cosas y lo que va a compartir son ideas generales, no los datos. Es decir, volviendo al ejemplo, Jack se preguntará unas cosas, yo le preguntaré otras, ustedes le preguntarán otras, y lo que dirá el sistema le dice, oye, mira, la gente en Fuerteventura, de un determinado perfil, con una cierta edad, me suele preguntar esto, por lo tanto voy a ver si a la misma gente con la misma edad en Malta esto les interesa. Porque a lo mejor son perfiles parecidos. Entonces, ese tipo de cosas es por donde va a ir realmente. Una de las grandes ideas ahora mismo es eso, es cómo asegurar la privacidad, cómo compartimentalizar los datos y cómo hacer que ese conocimiento se pueda compartir. Simplemente, no por la bondad infinita de los diseñadores que quieran preservar nuestra privacidad, sino porque el sistema no puede crecer de forma exponencial, de forma constante. Bueno, sí, no me voy a permitir discrepar un poquito. Sí, no pasa. Digo, porque es que si al final decimos todos lo mismo. Yo tengo una perspectiva que me va a permitir un poco distinta. Yo creo que la privacidad, yo lo veo al contrario. Yo estoy privado de que el sistema sepa mucho de mí. Porque yo estoy harto de recibir ofertas de cosas que no me interesan, en momentos que no me puedo permitir coger ese vuelo que está baratísimo, pero cuando es época de trabajo, vamos a ver, yo soy profesor universitario, cojo las vacaciones todos los años en una fecha. Los destinos míos están clarísimos. Yo estoy encantado de que un sistema coja mi correo electrónico, lo analice y diga, mira, ya le gusta ir de vacaciones en agosto, le gusta ir a estos países, viaja con esta gente, viaja a este tipo de hoteles o a este tipo de alojamientos, hace esto. Y me prepare un viaje y me lo dé preparadito. Eso es lo que yo quiero. Yo al contrario, estoy desesperado porque alguien venga y me coja todos mis datos, los meta, y no el perfil de alguien parecido a mí. Mío. Yo estoy encantado. Sí, estoy encantado. Ahora tienes razón, hombre, evidentemente no me apetece que tú lo sepas. Bueno, tú sí, pero a lo mejor es más raro. No, pero en serio, evidentemente tenemos que garantizar la privacidad, por supuesto que sí. Pero creo que a veces, de verdad, oímos discursos en los cuales nos preocupamos demasiado por cosas que quizás no deberíamos preocuparnos tanto. Porque al final, sí, hombre, evidentemente las empresas no lo hacen por generosidad, lo hacen porque al final, si me da un paquete configurado y yo lo compro, ganan. Está clarísimo y ya está. Pero, ¿ustedes se imaginan la cantidad de gente que hay hoy en Fuerteventura que le hubiera encantado estar en esta mesa redonda, asistiendo o participando? Y no han venido porque no se han enterado. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargados de ofertas que no nos interesan. Es que ese es el gran problema. Y el tema es que ya tenemos los datos para tener el perfil de las personas y saber qué es lo que te interesa y qué no. Esto era por discrepar un poquito y abrir un poquito de debate. Nada,
discrepar un poco y apuntarme a la línea de la controversia. Decía, ¿no?, la señora que acaba de intervenir, que un miedo que tenemos es que desaparezcan los puestos de trabajo. Yo también me pregunto si nosotros como consumidores no preferimos que a veces nos atienda una máquina en vez de una persona. Es decir, si yo para empadronarme tengo que pedir cita, me dan la cita cuando no me cuadra, tengo que volver a pedir cita, tengo que pedir un número, y cuando llego allí me encuentro a alguien mal encarado, ¿no?, que me atiende, pues prefiero, ¿no?, un chatbot que le digo, me quiero empadronar en Puerto Rosario y que me solucione el problema. En el ámbito de la salud otro tanto de lo mismo, pues parece que, ¿no?, un médico a que todos esperamos que nos trate pues con cuidado, con compasión y con cariño cuando vamos, si no levanta la cabeza, ¿no?, cuando me atiende y está mirando al ordenador y me despacha en 2 minutos, pues ¿qué prefiero? Pues a lo mejor prefiero una máquina. Es decir que a veces también nosotros mismos, ¿no?, como consumidores y demás, preferimos o podemos preferir la máquina como medio de interacción. Y eso que lleva a que los trabajadores tengamos que ser mejores que las máquinas. Y es una responsabilidad propia. Si mis alumnos prefieren que le dé la lección ChatGPT en vez de yo, es claro que lo estoy haciendo mal, ¿vale? Y entonces es parte de responsabilidad nuestra también diferenciarnos y hacer las cosas mejor que la tecnología. Muy bien, esto se está poniendo bueno. Hay 2 personas que han pedido la palabra, pero si me permiten, tres. Ahí les resumo. Ayer estuve 3 horas en una empresa, en un grupo de empresas que ha integrado mucha inteligencia artificial. Y hacen algunas cosas que parecen realmente mágicas. Pero contó un caso de que antes de introducir un sistema concreto, una persona estaba 20 y pico días al mes con 2 pantallas conciliando los movimientos bancarios con los pagos que había realizado o que tenía que realizar. Dice, y ahora lo hacemos en 2 horas. Digo, ¿y esa persona la has despedido? Dice, ¿qué va? Está atendiendo a los clientes de forma personal. Ahora está hablando con los proveedores, porque también los proveedores son importantes para las empresas. Y hemos ganado mucha calidad. La persona tiene un trabajo que le satisface más porque habla con personas, no está mirando 2 tablas todo el día. Y hemos salido todos ganando. Lo que hay es ese miedo, esa resistencia interna. Ay, no. Bueno, tiene la palabra Manuel Lobo. Yo creo que para recriminar algo de la historia que la contaron mal. Después hay un señor por aquí y después otro por aquí. Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, yo entiendo que la inteligencia artificial es un desafío, un reto, es un elemento importante, pero a mí una cosa que me preocupan de esto es en manos de quién puede caer la información. No, porque vamos a ver, si cae en manos de personas formadas, pues dice, bueno, pues esto no es cierto, ¿no? Lo digo como una de las cosas que dijeron Jaap y Rafa con respecto a la información que está ahí. Yo, como una anécdota, el día que eligieron al Papa Francisco, le pregunté al ChatGPT quién era el Papa. Y me dijo, Adriano VI. Y le dije, mira, estás equivocada. Porque claro, yo pienso como una mujer que está detrás. No sé por qué. Y me dice, me contesta, perdona, pero no puedo contestarte a tu pregunta. Adriano VI fue un papa de la época de Carlos V, por lo cual me quedé. Y la otra cuestión que a mí me preocupa de la información que se obtiene de esta herramienta son que no respeta los derechos de autor. Yo, digamos, como historiador, o sea, donde seguramente la inteligencia artificial beberá de mis cosas, ¿no?, que están en internet. Sin embargo, por lo menos hasta ahora no he visto que respete la autoría y no diga de quién saca esa información que está transmitiendo a los lectores. Esas son mis 2 dudas. El tema de la información depende de quién. Claro, yo cuando me dice que el Papa es Adriano VI, digo, está como una cabra, ¿no? Y luego al final me dice que no me puede contestar a la pregunta. Bien,
hasta ahí bien porque reconoce el error. Pero claro, si eso, por ejemplo, cae en manos de otro grupo de personas, al final está convencido de que el Papa que eligieron es Adriano VI y no el Papa, este como se llama ahora, León XIV, ¿no? Bien, esas eran las dos dudas que se me plantean con esta herramienta que además ya la está usando muchísima gente y sobre todo en el mundo universitario, ¿no? Bueno, la primera voy a contestar yo, que es la fácil, y la segunda es la difícil. Bueno, respecto a la información, incluso hay un tema más interesante todavía, y es cuando te responde bien la inteligencia artificial, dile que se ha equivocado, y también te dirá que tienes razón y que perdone. O sea, la inteligencia artificial siempre nos va a intentar dar la razón, o sea que, pero bueno, les preguntaba antes, todos tienen teléfono móvil, ¿verdad? Todos tienen WhatsApp. Sí. ¿Cuántos han pagado por el WhatsApp? Ninguno, ¿no? En el ámbito empresarial, siempre tenemos una máxima: si no pagas por un producto, es porque tú eres el producto. Es decir, vamos a ver, evidentemente Facebook, Meta, que se llama ahora, no nos da WhatsApp gratuito porque Mark Zuckerberg sea así de generoso. Lo hace, bueno, ahora acaba de decir esta semana que va a empezar a poner publicidad, pero lo hace porque evidentemente lo que está haciendo es recogiendo nuestros datos. Es decir, todo producto que usamos que sea gratuito, ese producto está recogiendo nuestros datos. Entonces, cuando a veces también decimos el tema de privacidad, no olvidemos que si nosotros queremos usar un producto y no pagar por él, pues por ahí va el tema, ¿no? Entonces, es que tienes razón, ¿no? Todavía la inteligencia artificial está en proceso de evolución y por lo tanto comete errores frecuentes, y si le damos la vuelta por detrás empezamos a ver que todavía está en su infancia, todavía sigue siendo, hoy en día se hace la comparativa más o menos, que viene a ser todavía como un niño de 12, 15 años. Entonces, si te preguntas, te calcula bien, te hace las cosas, en algunas cosas parece incluso un científico muy avanzado, pero después si le juegas un poquito y le dices, oye, ¿estás equivocado? Te dice, sí, tienes razón. Aunque lo haya hecho. Me da mucho miedo ya que ya tiene 12, 15 años, porque significa que va a llegar a la pubertad. Y me acuerdo de mi hija cuando tenía 15 años y no puede ser insoportable. A ver, Manolo estaba tocando un tema que es muy importante, que es el tema de la ética. Pero es que la inteligencia artificial no es diferente a los demás. Porque si sacamos la inteligencia artificial de la ecuación, ha habido autores siempre que han escrito y no han citado a las personas que copiaban o plagiaban, o más. Es más sencillo que eso. Si nos vamos a Internet y buscamos en Internet, ya no hablamos de inteligencia artificial, la información no está sectorizada. Me explico. Si ustedes van a una biblioteca y buscan un libro, saben que hay una sección de cómics y entonces encontrarán en esa sección de cómics que hay una aldea gala que resiste a los romanos, porque tiene una poción mágica. Y luego se van a la sección de libros de historia y se encontrarán una historia de Roma y una historia de la Galia, y dirán, no, los romanos conquistaron la Galia, la conquistó Julio César. Si buscamos con cuidado en Internet, podemos encontrar que Hitler vive con Elvis en la Antártida, porque la información no está sectorizada. No ha habido nadie que se dedique a purgar la información que es falsa. Si nosotros le damos premisas falsas y no le damos principios éticos al ChatGPT o a la inteligencia artificial en general, nos da la información falsa y sin principios éticos. Pero eso no es algo privativo de la inteligencia artificial. Si nosotros a los humanos le damos información falsa y no le damos principios éticos, se comportarán también, nos darán respuestas falsas y no se ajustarán a esas normas. Por eso es importante que en ese bebote o ese adolescente que estamos criando hagamos el esfuerzo como sociedad global, porque esto es un problema global. O sea, otra de las cosas que tiene este problema es que no es un problema por países. No se puede legislar por países, no se puede legislar en Europa, o no se puede legislar en España, hay que legislar de forma global. Porque da igual lo que se haga, en una parte nos va a llegar a todos los demás. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que crear unas normas de comportamiento, unas normas de aprendizaje, unas normas de formación para poder manejar este fenómeno que es absolutamente disruptivo.
O lo manejamos con cuidado, o serán cosas que ninguno queremos que pasen. Pero, miren, si hablábamos antes de la robótica, o hablamos de la radioactividad, o hablamos, no son buenas o malas. Depende de lo que se haga con ellas. ¿La radioactividad es mala? Hombre, si vives en Nagasaki, sí. Si te ha curado el cáncer, no. ¿Los robots son buenos o malos? Si te han operado, son muy buenos. Si estás en un campo de batalla en Ucrania, pues probablemente no. Entonces, todas las cosas son buenas o malas en función del uso que hagamos y de los principios éticos, morales que nosotros tenemos. Por eso, y esa parte no la tiene la máquina, esa la tenemos nosotros. Y esa sí es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Por favor. Bueno, en los estudios asiáticos que hemos hecho, Lucas, tú siempre. Bueno, en los estudios asiáticos que estamos realizando aquí en Fuerteventura, pues se nos dio la diferencia entre comparando China con Europa o con España, ¿no? Y entonces una de las diferencias estaba en la logística que tiene China y los diferentes modos empresariales que tiene China, en diferencia con los modos empresariales y la logística que tiene Europa, ¿no? Entonces, la pregunta mía es, ¿cuánto de inteligencia artificial está introducido en unos países, como China, por ejemplo, comparándolo con Europa? Y si ha tenido algo que ver esto en su desarrollo, ¿no? No sé si me explico. Si les parece, seguimos dando las palabras y la metamos las preguntas para que todo el mundo tenga oportunidad de hablar. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era dirigida a algo que nombraron ahí de lo del empadronamiento, ¿no? Del futuro que se espera todo esto, ¿no? En el sentido de que entiendo yo, y les pregunto a los expertos, ¿qué previsión se espera o se cree con respecto a todos esos trámites online que se realizan con la administración pública? Si ustedes piensan que dentro de tiempo se podrá hacer de esa manera, ¿no? Es la pregunta. Hay varias cosas. Una de ellas. Gracias. Lo ha contestado más o menos el ponente al decir de que de manos de quién dejamos nosotros la inteligencia artificial. Esa es la gran preocupación, porque hay miles de escenarios. Yo me imagino un escenario de, lo acaba de decir, de robótica, en el que dice, la norma es de que no se hagan daño a las personas. Y entonces el empresario dice, ojo que esto va a mano, saca por delante lo que sea a costa de lo que sea. Y entonces nos encontramos que la ética, si no se pone, y no se ponen los límites claros, pues sería un desastre. Yo comentaba también de que dice, no, es que hablar con la máquina es una persona. Yo me vi perdido en un país de Asia en el que la máquina me decía otra vez, pero usted quiere pagar más, pero no sé cuánto haga esto, y pero no funciona. Hasta que por fin al día siguiente una persona me llamó y dice, ¿cuál es el problema? Dice, vamos a buscar la solución. La máquina me repetía una y otra vez que si quería yo gastar más, que si quería no sé cuánto, y no me solucionaba nada. Y me quedé en un bucle hasta que por fin decidió la máquina y dice, mira, esta persona está insistente que no se arregle. Y menos mal que se arregló con una persona, que a lo mejor en un futuro sería mucho más, digamos, más eficiente. Pero sinceramente yo prefiero más que me entiendan un problema y más humanamente que no la máquina tan así. Por lo menos por ahora. Y gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene otra persona ha pedido la palabra en la última fila? Y después Jorge. Después ya dejamos de responder y volvemos a la siguiente ronda de preguntas. Buenas tardes. Han dicho
que depende de la población que utilice la inteligencia artificial, va acumulando su conocimiento y así va respondiendo. Entonces yo lo que pregunto es, ¿depende de la población que utilice la inteligencia artificial puede tener un sesgo ideológico? Si se puede ir hacia un lado o hacia otro, depende de quién haga uso de la inteligencia artificial, no incluso premeditado, sino porque hay una población que tiene más formación, más no sé cuánto, y te puede ir dirigiendo hacia un sesgo ideológico que no es el adecuado. Y después, eso por una pregunta, y después una anécdota, esto es una anécdota nada más, con respecto a los puestos de trabajo. Cuando la guerra de Siria, me acuerdo que en un campo de refugiados una periodista le preguntó a un chiquito, un joven, dice, mire, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres estudiar? Digo, una anécdota, cuando sea un poco mayor, si tienes posibilidades y tal. Entonces, la respuesta sorprendió tanto a la periodista como a mí. Dice, no, yo lo que voy a estudiar es fontanero o electricista. Y si eso, entonces, porque no hay máquinas que hagan eso. Me llamó mucho la atención esa respuesta en ese campo de refugiados, un chiquito de eso. Digo, por anécdota de los puestos de trabajo, no es otra cosa, sino una anécdota. Muy bien, ¿tienes otra palabra por aquí? Buenas tardes. Me gustaría saber quién realmente controla la inteligencia artificial. Porque están hablando de ChatGPT, también no habéis mencionado el DeepSeek. ¿Hasta qué punto hay un dirigido por parte de ChatGPT y por parte de DeepSeek? Después, para un uso a nivel local, ¿recomendarían alguna de estas? ¿Recomendarían otra para su uso? Muy bien, gracias. Bueno, en relación a la anécdota que contaba el caballero, es sabia decisión la del muchacho. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los cuellos de botella que tiene la inteligencia artificial para automatizar el trabajo son los puestos de trabajo que requieren posiciones incómodas. Que requieren posiciones incómodas, que requieren mucha destreza en los dedos, que requieren coordinación entre el ojo y la mano. Eso es un gran cuello de botella que tiene hoy en día la automatización. Contrariamente a lo que se podría esperar, análisis matemático o es la escritura de texto, que son tareas o actividades más intelectuales y que siempre pensamos que eran más sofisticadas y demás, son fácilmente imitables hoy en día por los chatbots que estamos contando. Y eso lleva a pensar en cuáles serán las profesiones del futuro. Y es importante tener en cuenta todo ese tipo de decisiones en la formación de la gente joven, ¿vale? Y en las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida. Después, aunque seguro que mis compañeros dirán algo sobre respecto a quién controla la inteligencia artificial, quién controla, pues la respuesta es pues, los mismos que controlan, ¿no?, cualquier tecnología. Es decir, no hay una entidad suprema ahí que sea la responsable de gestionar o de tomar decisiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en manos de todos y es una tecnología fácilmente asumible por parte de las empresas, de las corporaciones. No es como antes, que la adopción de la tecnología era complicada. Es fácilmente, cualquiera de nosotros puede utilizar hoy en día la inteligencia artificial y las empresas pueden fácilmente imbuirla en sus procesos y en sus decisiones. La clave está en lo que se llama la inteligencia artificial responsable o ética, es decir, hay que dotarla de mecanismos para evitar en lo posible el mal uso. Hay un reglamento de inteligencia artificial a nivel europeo que se ha aprobado y es el primer intento que hay de regular, ¿no?, la inteligencia artificial, de poner límites a determinadas tecnologías y demás, pero sinceramente la inteligencia artificial va 5 pasos por delante de la regulación.
es un tema complejo y, como decía Rafa, quizás la solución reside más en la formación y en el uso responsable de las personas. Un comentario, antes hablaba uno de ustedes sobre China, Europa, las diferencias entre Asia y Europa. A ver, las sociedades asiáticas, para no ser demasiado filosóficos, en general, priman mucho menos al individuo. Las sociedades europeas, y en europeas incluyo Estados Unidos, Canadá, es decir, las sociedades que se han desarrollado como conjuntos, fundamentalmente nos hemos basado en la primacía del individuo sobre la primacía de la sociedad. Es el individuo, la persona, la que pretendemos que se desarrolle, mientras que en China lo que se pretende es el bien de la sociedad por encima del desarrollo individual, o al menos esa es la teoría, y eso es lo que más o menos, pues históricamente, y la filosofía de esos países prima. Eso también se va a comunicar al aprendizaje. Es decir, nosotros le damos información a esos sistemas, pero hay 1.400 millones de chinos que le dan información, y 1.400 millones de hindúes, y 250 millones de indonesios. Pues, de sus respuestas, que son distintas de las nuestras, el sistema aprende. Y sus respuestas pesan más porque son más. De ahí decía lo de la importancia de que esa información, ese aprendizaje se sectorice. Porque realmente los humanos no somos iguales. Todos. Tenemos sociedades distintas, culturas distintas y benditos sea Dios, lo tengamos. Son, afortunadamente las tenemos. Y eso nos lleva a otro problema también muy importante, del que no estamos hablando. El problema de accesibilidad. Nosotros somos parte del primer mundo. Somos una sociedad rica. Entonces somos una sociedad donde podemos tener acceso a la información, donde tenemos un acceso universal a las comunicaciones. En cualquier lugar razonablemente nos podemos comunicar, podemos establecer un negocio, podemos entrar en una red. Hay muchos países donde eso no es así. Esos países no tienen acceso a esta tecnología, tienen acceso mucho más limitado. Por tanto, también ahí, una vez más, va a haber una diferencia entre quién forma, qué sesgo se le da a esa información. Pues, ya le estamos dando, aunque sea de forma involuntaria, porque la sociedad del primer mundo accede a esas fuentes, la sociedad del tercer mundo accede de una forma mucho peor. Por tanto, si el sistema aprende de nosotros, va a aprender más de la sociedad del primer mundo que la del tercero. Y va a aprender más de una sociedad donde se prime el bien colectivo frente a una sociedad en la que se prime el bien o el individualismo. Que sea bueno o malo, no lo sé, pero es que eso va a ser así. Porque, y decía antes, Santiago, es que esto no es un problema de mundo, es un problema global. O una situación global. Es como, si no retrotraerme, la navegación a vapor. No, vale, los ingleses tenían barcos a vapor, pero afectaba a todo el mundo. Esto es el mismo caso. Nosotros tenemos una tecnología que afecta a todo el mundo. Hay gente que la va a usar y gente que se va a ver afectada por ella. Y luego un comentario siempre muy sencillo de una cosa que tienen toda la razón. Que no, yo tuve un problema y al final me lo arregló un humano. Claro. Mire, yo como ingeniero hay una cosa que he aprendido a las reales, como aprendemos la mayoría de los ingenieros, que es básicamente metiendo la mano. No hay un sistema que se pueda hacer que resuelva el 100% de los casos. Y es el peor error posible, intentar hacer un sistema que resuelva el 100% de los casos. Haces una máquina que resuelva el 90%. Porque el 90% de la gente tiene problemas sencillos. Y hay un 10% de la gente que tiene problemas muy raros. Y esos no podemos resolverlos, porque no eres capaz de prever todas las situaciones posibles. Entonces, como no somos capaces de preverlos, siempre va a haber al final del sistema humano que va a ser el que se encargue de esas situaciones que automáticamente no podamos resolver. Y eso no se va a poder, no se va a eliminar, porque no se puede eliminar. Porque al fin y al cabo siempre necesitamos, en algún momento de la pirámide, a alguien que sea capaz de resolver aquello que no es previsible. Bien, bueno, respecto al tema de los sesgos, una mala noticia y una buena noticia.
La mala es que efectivamente la inteligencia artificial se entrena con el contenido que generamos los humanos, quiero decir el texto, las imágenes, los vídeos, todo lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho en la historia y que esté digitalizado. Y por lo tanto, cualquier sesgo en esos datos no solo los replica la inteligencia artificial, sino que los multiplica. Si uno en principio le pide a la inteligencia artificial que dé una imagen de si lo veo en español ya queda el masculino implícito, pero si en inglés le pide un doctor, que sería un médico o una médico, el sistema obviamente nos va a dar la imagen de un hombre blanco de unos 50, 55 años. Pero no por nada, sino porque el 90% de las imágenes de médicos que hay online son de hombres blancos y claro, al sistema no se le ocurre que una mujer negra de 30 años también pueda ser médico. Por tanto, la inteligencia artificial tiene sesgos, en este caso ha sido de raza, género, ideológico, por supuesto que sí. Si hay mucho más contenido de un tipo que de otro, la inteligencia artificial lo va a replicar. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todas estas herramientas hoy en día las estamos usando masivamente. Y eso significa que hay un montón de gente proactiva buscando estos sesgos y denunciándolos casi antes de que se lleguen a dar. Todos estos ejemplos que les estoy dando ocurrían, se detectaron, se corrigieron y ya no están. Entonces, la gran ventaja que tenemos es que al ser ahora mismo herramientas abiertas, que todos estamos utilizando habitualmente, se detecta un sesgo y se corrige relativamente rápido, ¿vale? O sea que yo por ahí creo que debemos estar preocupados y si vemos algo, denunciarlo, pero normalmente la corrección suele ser bastante rápida. Y en cuanto a la pregunta de los trámites y la administración pública, si algún día lo tendremos, o sea, sí. ¿Cuándo? Difícil saberlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que fíjense que el modelo actual que hay de inteligencia artificial, el modelo entrenado con datos abiertos, las administraciones públicas precisamente no se caracterizan por ser abiertas. ¿Qué ocurre? Que para acceder a muchos de los trámites, incluso para acceder a muchos de los trámites, te tienes que identificar. Ahí la inteligencia artificial ya no llega. Entonces, si hay un formulario en el cual se explica lo que hay que hacer, pero si han intentado hacer algún trámite con la administración, habrán visto que la información previa realmente refleja el 10% de lo que realmente después hay que hacer. Cuando empiezas a hacerlo, te pide otro documento que no te había dicho, o te pide que lo entregues en un formato, o resulta que tienes que usar un formulario específico que no lo decía en ningún lado. Esto es una cosa totalmente habitual, ¿no?, en la administración pública. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sí hay es mucha gente desarrollando lo que llamamos verticales para sectores concretos. Entonces, hay mucha gente trabajando en verticales para el sector médico. No todos los datos de la medicina están abiertos y digitalizados en Internet. Los expedientes médicos, por ejemplo, no están. Y por lo tanto hay gente trabajando en eso. En el ámbito judicial, exactamente lo mismo. Las resoluciones, el famoso Aranzadia, aquellos que sean del ámbito legal, sabrán que no es una base de datos que esté abierta a todo el mundo, sino que está solo disponible a quienes la pagan. Pues hay empresas específicamente desarrollando sistemas para el sector legal. Para el sector legal español, además, porque tiene sus diferencias respecto a cualquier otro país de Europa del mundo. Y exactamente igual, ya hay gente trabajando en sistemas para determinados trámites de la administración, para determinados trámites de un ayuntamiento, etcétera, etcétera. Claro, es un proceso lento, engorroso y costoso, pero llegará. Sí, lo llegaremos a ver, no lo sé. A mí sí me gustaría verlo, porque como creo que eso llegará antes de 5 años, me gustaría estar vivo dentro de 5 años, pero sí es verdad. Y solo una puntualización. Lo que dijo que la máquina llegó a un punto que no le resolvía, probablemente lo que tenga, cuando ponga una inteligencia artificial para resolver esto, hay varios sistemas, ¿no? Y hay algunos que, como dice Rafa, en realidad no son inteligentes. Tienen muchas posibles preguntas que le pueden hacer. Y cuando le haces una pregunta que no le han hecho nunca, se bloquea porque no es capaz de pensar. Ahora están habiendo empresas que están a esos motores también añadiéndoles inteligencia, capacidad de decisión, de imaginación, pero eso también va a llevar un tiempo. ¿Trae alguna pregunta por hacer? Bastante preguntas. 1, 2 y 3. No por marginarlo, sino para que se pasen el micrófono fácil.
Hola, buenas tardes. La empatía, la compasión, la escucha activa, verificar que el consejo llega al receptor, son características inherentes al médico de familia, al médico de cabecera. Yo soy médico, nos planteamos, ¿no?, en qué pasa con la inteligencia artificial, ¿no? En cómo va a quedar la relación médico-paciente. Es verdad que vamos a disponer de mucho más datos, ¿no? Pero ¿cómo esa relación, qué va a pasar? ¿Hasta qué punto se va a ver afectada? Como se vio afectada en su momento con los ordenadores, ¿no? Dejamos de visualizar al paciente, mirarnos a la cara. Y esto está suponiendo un hándicap tremendo, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta nueva manera de entender la entrevista médico-paciente? Al menos en la medicina de familia. Hola, buenas tardes. Parece, por lo que se está diciendo, que la inteligencia artificial es una gran herramienta, muy poderosa, y que el problema está en cómo se usa, ¿no?, y quién la use, ¿no? En ese sentido, no es que yo sea pesimista, sino me preocupa. La humanidad actual tiene el grave problema del hambre, ¿no?, del reparto de los bienes que llegue a toda la población. Hay recursos para que todo el mundo viva, pero está acaparado por algunas personas o algunos grupos y tal. La guerra, el genocidio, por ejemplo, que se está ocurriendo en Israel, en Gaza, no hay quien lo pare, no hay una autoridad mundial capaz de parar esa atrocidad. El deterioro del planeta, los grandes países ricos lo hablan, hacen cumbres y tal, pero no se ponen de acuerdo y no van a resolver el problema. Entonces, si la inteligencia artificial está en manos de esos poderosos que no hacen nada para resolver esos grandes problemas, ese puede ser el gran problema. Es decir, el tema ético, pero ético en el sentido de la falta de una ética mundial o de una autoridad mundial que controle esa gran herramienta poderosísima que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo afrontar esto? Buenas tardes. A mí me preocupa algo más práctico, no sé. Hace tiempo que se viene hablando de un apagón. La causa del apagón puede ser variada. En 1885, un Krakatoa hizo que una nube negra atravesara medio mundo y la sequía, el hambre y toda la miseria se creó porque no había sol y se perdieron las cosechas. Si ahora alguien, vamos a decirlo con simpleza, bajar la palanca, ni inteligencia artificial, o sea, es que no hay nada. Estamos tan dependientes de Thomas Alva Edison que nos hemos creado un sistema que es artificial y no hay marcha atrás. O sea, no estamos tan frágiles en ese sentido, y más aquí que somos insulares, ¿no? Y que la inteligencia artificial prevé algo para que podamos tener una esperanza y que no hay un Krakatoa o que no hay un cierre de una manguera de gas o algo pasa, ¿no? Se puede. Rafael, tú que nos has dado clase aquí ya. Ya le digo yo que la legislación para prohibir los terremotos está avanzada, pero no es mejor que la de los volcanes también, o sea, estamos en ello. De hecho, yo creo que ya se ha sacado el decreto, el gobierno creo que ya ha sacado un decreto prohibiendo las erupciones volcánicas, pero no parece que la naturaleza le haya hecho mucho caso. Bueno, ya, pero las cosas sabes que siempre son después, o sea, son reactivas. A ver, evidentemente somos mucho más frágiles de lo que pensamos. ¿Vale? Somos frágiles como sociedad, como colectivo humano somos muy frágiles.
lo decía antes, este debate lo tenemos nosotros, no lo tiene alguien de Sudán del Sur. El debate en Sudán del Sur es mucho más fácil, hoy comeré. Claro, entonces a esa persona esto le pilla muy lejos. Claro, probablemente a esa persona de Sudán del Sur le afecta mucho menos el apagón. ¿Queremos vivir nosotros sin esa tecnología a día de hoy? La verdad es que no. Decía la empatía, la compasión. A ver, evidentemente eso es necesario en la medicina, pero no solo en la medicina. Yo no me puedo plantear que alguien de clase primaria sin esos valores. Y por eso, dentro de las cosas que habrá que hacer, será que hay trabajos que no se van a hacer. O no es muy difícil sustituirlos. Y realmente a nosotros, o en algún momento, querremos que la persona que nos atienda sea una persona. Pero esa persona, ese médico, va a tener un montón de información. Mucha más información de la que tiene ahora. Claro, lo que haga con esa información será función de la capacidad de ese médico, de los medios de los que disponga para hacer ese diagnóstico comparado con toda la información que puede tener y con la capacidad que esto le va a dar de consultar con otras fuentes, hablar con otros médicos y demás. Pero esto no lo va a sustituir. O sea, por mucho que me diga ChatGPT todas las mañanas, hey mi niño, qué guapo estás, no es lo mismo. ¿O sí? Yo tengo mucho cariño a ChatGPT, pero bueno, todo. Les cuento por curiosidad, uno de los se acaba de detectar que hay un uso masivo de ChatGPT como psicólogo particular para jóvenes. O sea, los jóvenes entran y además, como en general, te da la razón, te trata bien, te permite, o sea, diálogos de horas de gente joven con problemas psicológicos que entran en ChatGPT y están allí hablando con la máquina durante horas. Es más, se está empezando ya a poner algunos filtros porque se ha detectado que, claro, llegan jóvenes, sobre todo digo, es el caso en el cual más se ha detectado, y a lo mejor le preguntan a la máquina, dame consejos para adelgazar. Claro, no es lo mismo quien sea que le está preguntando, dame consejos para adelgazar, y entenderán perfectamente por dónde voy. Estudio reciente, salió hace menos de un mes, se cogió un grupo de participantes y se les dijo que iban a tener atención psicológica utilizando texto, ¿no? O sea, hablando con la máquina, hablando con un sistema. Y unos estaban hablando con una persona, otros estaban hablando con la máquina. Aquellos que hablaron con la máquina estaban más satisfechos de los resultados de su tratamiento. Esto es un dato objetivo. Curiosamente, aquellos que hablaron con la máquina, cuando se les dijo que habían estado hablando con una máquina, pasaron a estar menos satisfechos que los que hablaron con un médico. Es decir, y usted que si es médico lo sabrá perfectamente, mucho de lo que buscamos los pacientes es que alguien nos escuche, que demuestre empatía, pero que además sintamos que estamos siendo importantes para alguien, aunque sea durante esos 10 minutitos que estamos con él, o 5 minutitos o 3 minutitos en la consulta. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Esto es, repito, un estudio que acaba de salir hace menos de un mes. Bueno, la máquina no lo hace mal, pero la realidad es que nosotros al final, como humanos, por ahora, preferiríamos que nos atendiera una persona. Yo he leído hace muy poquito un estudio muy similar, que es personas mayores con inicios de demencia. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden hablar con ChatGPT. ChatGPT les va a contestar siempre. Digamos, ChatGPT no, cualquier modelo de inteligencia artificial. Les va a contestar, no se harta, no se enfada, no se aburre. Le puede contar 27 veces lo mismo y le da igual. Pero le escucha. Entonces, probablemente una persona no puede hacer eso. La persona que le cuida no va a tener ni la misma paciencia ni la misma capacidad. ¿Eso es bueno? No lo sé. Pero ocurre. En relación a lo que decía el señor que es médico, la empatía y la compasión son cuellos de botellas para la automatización. Es decir, que a fecha de hoy, pero claro,
no por el hecho, que no sé si es el caso de usted, de ser un médico en atención primaria, todos los médicos de atención primaria ni muestran compasión ni muestran empatía. Es decir, estamos dando por ello que todos lo hacen y todos sabemos que no es cierto. ¿Por qué no lo hacen? En algunos casos puede ser porque no les da la gana y en otros casos puede ser porque no pueden, porque el sistema les impone unas reglas de trabajo que tienen que estar rellenando el ordenador y tienen que estar apuntando todo y no pueden mostrarlo. Es uno de los cuellos de botella, pero que parece que a veces que estamos dando por ello que todas las personas que deberían mostrar la empatía la muestran, y no es así. Y si ese es el caso, pues muchos de los consumidores prefieren que los atienda una máquina a una persona que no muestra la empatía. Respecto a todo esto de estudios y de datos curiosos y demás, pues yo también tengo el mío. Los libros de autoayuda siempre han existido, ¿vale? Y a nadie se les ha ocurrido prohibirlo, ¿vale? Pues hay otro estudio que compara la eficacia de leer libros de autoayuda con la eficacia que tiene una aplicación de IA, de inteligencia artificial, para tratar trastornos psicológicos no leves como la ansiedad, la depresión leve, el trastorno del sueño y demás. ¿Qué resultó más eficaz, ¿no? A través de un experimento para tratar esos problemas? La IA. Sí. Que es verdad que aunque nosotros preferimos que nos atienda una persona que muestre interés más natural en nuestros problemas y demás, el potencial que muestra la tecnología a veces pues no deja, ¿no?, de ser sorprendente. La respuesta es que nosotros mismos nos tenemos que poner las pilas, nosotros como productores, como trabajadores. Si yo voy a atender a un cliente y quiero que el cliente prefiera que le atienda yo a no un kiosco, le tengo que dar algo más que información, le tengo que dar una sonrisa, le tengo que preguntar, hacerlo que se sienta especial y demás. Si lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que quiere? ¿Esto vale esto? Prefiero que me atienda. Y después está la pregunta del millón que hizo el señor, ¿no? A esos niveles, ¿no?, de perfiles tan personales, tomando decisiones que afectan a toda la humanidad y demás, yo creo que no es cuestión de inteligencia artificial ni de nada, es cuestión pues, de otra serie de valores, de humanidad, de compasión que hemos dicho y que no se soluciona con inteligencia artificial. Hay determinadas posiciones, determinadas personas pues, que nos pueden llevar a la ruina con sus decisiones. La pregunta de quién maneja la inteligencia artificial es como decir, quién maneja la distribución de alimentos, quién maneja la logística, quién maneja la producción de petróleo o quién maneja WhatsApp. Pues probablemente al final acabe siendo un grupo muy pequeño de gente la que maneja todo eso. Esto es un hecho. Sí. De todas formas, yo intento consolarme en los libros de Manuel Lobo, por ejemplo, que unos cuantos poderosos nos manejan, pero era mucho peor cuando manejaban los señores de Fuerteventura, por ejemplo. Entonces, algo hemos mejorado. Esperemos que la inteligencia artificial nos ayude a seguir mejorando y no empeorando. Y respecto a la pregunta que hizo, es verdad, fui al médico hace 2 semanas y cuando llegué estaba mirando una pantalla. Pero después me miró y me preguntó, y le dije, y él me dijo, sí, pero hay una cosa que acabo de leer en su expediente que no me ha dicho porque yo me había olvidado. Dice, y eso es muy importante para el diagnóstico que le puedo hacer. Y en función de lo que él miró en la pantalla y lo que yo le dije, me encargó una serie de pruebas médicas. Es decir, que puede ayudar. Y el médico puede tener más tiempo para sus pacientes si parte del trabajo, el más rutinario, se lo hace una inteligencia artificial. Y ya va advertido de, miren, tengo el resultado del análisis, que por cierto, tengo un compañero que cuando se hace un análisis le pregunta a ChatGPT. Y la verdad que cada vez más certero. Pero si ya tiene eso, el médico puede tener más tiempo para observar otras cosas. Y ustedes los médicos lo dicen, no sé si será verdad, que muchas de las enfermedades tienen un origen más mental, más psicológico, psicosomático, que real. Entonces tienen más tiempo para ver esto, la actitud de la persona, cómo se siente, etc. Entonces yo creo que se pueden encontrar soluciones. Ejemplos de cosas malas los hay entre los seres humanos. Miren, Elon Musk dice que tiene un coeficiente intelectual enorme,
Pues en 3 meses le ha hecho daño a miles de millones de personas. Pues ya veremos en qué queda eso. La inteligencia artificial puede hacer daño, pero la natural también. Y la estupidez humana. No, que en cuanto al tema de la medicina, tengo una hija que está estudiando medicina y claro, ya en un cierto nivel le ponen unos casos clínicos complejos, ¿no? El día que descubrió ChatGPT, a ella no hubo vuelta atrás. Sí, porque es que ya la primera vez fue y se puso a escribir el caso. La segunda vez le sacó una foto al caso con una imagen en blanco y negro, una radiografía y tal, se lo metió a ChatGPT y le dio la respuesta perfecta. Sí, estaba alucinada y dice, ¿esto cómo es posible? ¿No? Claro, recordemos que cuando vino el ordenador, como usted bien sabe, ese ordenador se puso en medio entre el médico y el paciente. Quizá la esperanza podría ser que la IA vuelva a desaparecer de ahí en medio y que realmente esté ahí, pero que lo que siempre decimos, ¿no? Que es que al final esto no es sustituir al trabajador, sino complementar al trabajador, y ese es un caso fantástico. Porque al final nosotros queremos hablar con una persona. Habla con una persona y tiene una máquina ahí que lo está registrando todo, lo está digitalizando, el médico no tiene que estar pendiente de estar escribiendo todo eso, porque eso lo hace la máquina automáticamente, y además te ayuda, te aconseja y te recuerda esas cosas que estaban por ahí perdidas en un expediente, que cuando entra un paciente y tiene 2 minutos, pues tú no puedes leerte todo el histórico y la máquina sí que puede ayudar. Entonces, creo que es un caso perfecto en el cual podríamos ver una cooperación que podría dar un resultado realmente fantástico. No queremos sustituir al médico, al contrario. Pero sí, decir que una persona con los mismos síntomas en Australia tuvo tal cosa. Fantástico. Sí. O sea, yo creo que, concluyendo un poco, o sea, la inteligencia artificial la veo yo dentro de mí como una herramienta, por supuesto, que es, ¿no? Una herramienta que se puede usar bien o se puede usar mal. Desde el punto de vista que se puede usar bien, yo creo que se puede usar en beneficio, como todas las cosas nuevas, es una herramienta, como también, por ejemplo, ha sido el ordenador, o, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, como una buena herramienta tanto a nivel de medicina, que te va a solucionar o a dar rapidez en diagnóstico, le metes los síntomas y te puede dar un diagnóstico que a lo mejor a ti en ese momento no se te podía ocurrir por medio de lo que sea. O en un banco, como pusiste el ejemplo antes, ¿no? Que le facilitó, o una empresa le facilitó al empleado de trabajar más rápido, o como una herramienta, como todo ha sido lo que ha ido progresando. Por ejemplo, ChatGPT es casi más listo a veces que Google, ¿no? Porque tú metes y le preguntas a Google y Google te da una respuesta, pero el ChatGPT no solo te da la respuesta, sino que te hace el escrito, ¿entiendes? O sea, te lo da todo. O sea, tú le preguntas unos datos de demografía o de estadística a Google y te da la estadística tal cual viene en el que escribió el artículo. Pero el ChatGPT te hace el escrito ya y te dice todo, te lo dice todo, no sé de dónde lo sacas. Por ejemplo, como herramienta que puedes usar en tu beneficio, veo también cuando el banco te quitó aquello de que tú ibas a hablar con tu gestor o con el del banco ahí en la ventanilla, ¿no? Te mandó que tienes un gestor que si quieres hablar con él tienes que llamar por teléfono y el gestor te atiende por teléfono, ¿no? O sea, que tú no sabes quién es el señor que me está atendiendo. Si estás en Fuerteventura, a lo mejor está en Tenerife o en Las Palmas o donde sea, ¿no? Y yo necesitaba, por ejemplo, hablar con alguien que, no le voy a contar a alguien que no sé quién es, que se llama Pepito, es lo único que sé, ¿no? Mi problema financiero. Pero claro, luego también los bancos han puesto la videoconferencia, que eso también cambia y lo usas en beneficio, ¿no? No voy al banco y me atiende personalmente, pero sí puedo contactar con, ya tengo una persona, ¿no? O sea, que lo que quiero decir, me parece que la inteligencia artificial no debemos tenerle miedo, debemos aprender a usarla con inteligencia y en nuestro beneficio, ¿no? Como te decía lo del ChatGPT, y como hay un montón de apps o de lo que sea, ¿no? Que te lo dicen todo, las hay específicas de medicina, de financieras, legales, o sea, lo que quiero concluir es que me parece una herramienta que si sabes usarla y éticamente la sabes usar bien, viene en beneficio, que no se le tiene por qué tener miedo, al contrario, saberla usar, ¿no? Me parece algo genial. Gracias. ¿Yo me siento de acuerdo?
Sí, lo que nos interesa un poco. Hola. Lo que nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros, en primer lugar, son cosas de formación y enseñanza. Y por esto una serie de preguntas que pueden ser interpretadas como una sola. Sí, tenemos que seguir la marcha atrás, seguro. Y mejor que sea ya con proactividad y con optimismo, como decía la señora que hablaba últimamente. La pregunta primera es, ¿conoce usted algunas formaciones avanzadas que podría aconsejar a gente, jóvenes, menos jóvenes, que quisieran entrar en una carrera de ayuda al desarrollo de este tipo de inteligencia artificial? Uno. Segunda pregunta, y para más gente, para todo el mundo, para todos los jóvenes, ¿piensan ustedes que tendrían que prever algún módulo de formación en la enseñanza obligatoria para que todo el mundo sea un poco preparado a utilizar ChatGPT o otros que van a venir? Tercera, con algo más miedo, os haría preguntar también qué piensan del lugar de las lenguas minoritarias. Claro, si somos hindúes o chinos, se puede mejorar el sistema. Pero si hablamos un idioma, el mío, de 25 millones, habrá menos datos que podrían facilitarse a este sistema. Y con aún más miedo, ¿cómo implementar esta enseñanza, formación en una isla como Fuerteventura? Gracias. Bueno, en cuanto a qué debería estudiar alguien que quisiera, ¿no?, trabajar y demás, que creo que es la primera pregunta en temas de inteligencia artificial, yo entiendo que todo lo que tiene que ver con la ingeniería informática es ¿no?, la disciplina adecuada. Aquí Rafa, que enseña precisamente en esa área, podrá corroborarlo. Yo no veo en que la isla de Fuerteventura, por ser isla, sea un impedimento para ¿no?, el despliegue de la inteligencia artificial. Si la isla de Fuerteventura tiene algún impedimento para eso, no creo que sea por su carácter insular, será por otra serie de condiciones. Pero como han dicho ya aquí, la inteligencia artificial es un fenómeno global, es un fenómeno virtual, en el cual las instalaciones para que se despliegue y demás no son tan importantes como en otro tipo de tecnología. No sé si le he entendido bien por donde iba la pregunta. La pregunta no fue exactamente esta, que totalmente de acuerdo con usted. La enseñanza, la formación que un joven con talento viviendo aquí o en otro lugar no central de Europa, digamos, ¿cómo podría acudir él o ella a este tipo de formación de alto nivel? Pues si aquí no hay centros que formen en ese tipo de área o de disciplina, yo creo hay dos maneras, ¿no? O desplazarse a donde está el centro, o también tenemos hoy en día la enseñanza en remoto,
¿no? O la enseñanza a distancia mediada por internet, que también, ¿no? Es capaz de llegar a, ¿no? al aprendizaje de determinadas disciplinas. No se me ocurre ninguna otra, ¿no? otra alternativa en ese sentido. La formación decía que la formación en inteligencia artificial es formación general de materias como cibernética, interacción con máquina, robótica, comunicaciones, todo eso es lo que forma el cuerpo del conocimiento de la inteligencia artificial. Pero estamos hablando de dos cosas, si he entendido bien, hay dos mundos distintos. Es los que quieran desarrollar inteligencia artificial y los que quieran usar inteligencia artificial. Si no he entendido mal, una de sus preguntas era la formación. Yo creo que debemos empezar a pensar en que la formación tiene que incluir necesariamente la inteligencia artificial. Es decir, la formación básica, la formación que le damos a los estudiantes, tiene que usar la inteligencia artificial de la misma forma que usan Internet, o usan Google, o usan Wikipedia. Porque es una realidad. Entonces tienen que aprender a convivir con esas herramientas y sacarle partido a esas herramientas. Y no se preocupe que los niños de 5 años van a aprender mucho más rápido que nosotros a convivir con ellas y manejarlas. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa importante. Segunda cuestión, decía usted, y es una realidad, es un problema importante, el problema de las lenguas minoritarias, o incluso diría de las culturas no mayoritarias. Si nos vamos a un formato en el cual buscamos un aprendizaje homogéneo, y eso es una cosa que ChatGPT, o sea, que estos tipos de herramientas puede hacer, ahí también hay problema. Pero si ese aprendizaje, como decía antes, se va haciendo de forma distribuida, de forma federada, probablemente haya, igual que hay herramientas, hay buscadores en Internet en la mayoría de las lenguas minoritarias. Y es más, se puede traducir textos de esas lenguas prácticamente de cualquier lengua a cualquier lengua. ¿Vale? Por tanto, a mí conocer la cultura, por ejemplo, del mirandés, que es una cultura del norte de Portugal, que hablan unas 2000 personas, puede ser completamente inaccesible para nosotros. Ahora podemos acceder a muchos textos. La inteligencia artificial ha conseguido cosas como, desde hace más o menos 150 años se había reducido aproximadamente el 10% de la biblioteca natural. Perdón, de la biblioteca de las tablillas cuneiformes que se habían encontrado en Nínive. En los últimos 5 años, usando inteligencia artificial, se ha descifrado mucho más que todo lo que se había descifrado antes. Usando procesos de inteligencia artificial sobre imagen remota, se han descubierto en las selvas del Yucatán, se pensaba que la cultura maya más o menos era de unas 150 ciudades. Ahora se sabe que hay más de 100.000 asentamientos en Centroamérica, porque se han descubierto haciendo procesados sobre imágenes. Evidentemente, todo eso también abre un enorme caudal de conocimiento que no teníamos. Se ha conseguido leer parte de manuscritos que se quemaron en Pompeya, simplemente haciendo una técnica un poco compleja, de escalpelado automático y aplicando inteligencia artificial. Y se puede leer ese texto sin desenrollarlo. Por tanto, vamos a recuperar obras clásicas que se habían perdido. Bueno, ¿eso compensa otras cosas? No. Es parte de una realidad que es muy poliédrica. Y la realidad no es ni buena ni mala, es la realidad. Todo eso conforma un mundo que, como muy bien ha dicho ya antes, es distinto. Sí, por contestar creo que más o menos han contestado varias de sus preguntas. En cuanto a la formación para carreras o en el ámbito de la IA, y como decía Santiago, online, por ejemplo, uno de los padres de la inteligencia artificial, que es Andrew Nguyen, perdón por la pronunciación, Nguyen,
es un apellido vietnamita, tiene el curso de Introducción Básica a la Inteligencia Artificial, está considerado uno de los padres, un curso de Stanford, que está disponible online, no es gratuito, es decir, es gratuita la primera parte, luego ya si uno quiere hacer el curso completo hay que pagar, pero es más que razonable, estamos hablando de creo que son 20-25 euros al mes y uno tarda menos de 2 meses en completarlo, ¿no? O sea que creo que entra dentro de lo razonable. Y ese curso, por ejemplo, es fantástico, es uno de los cursos básicos para empezar en todo el mundo de la IA, en todo el mundo, como decía antes Rafa, es decir, no el consumidor, sino el que quiere entrar en la parte de desarrollo de la IA, y a partir de ahí se construyen, hay ese mismo curso más avanzado, segunda parte, o sea, hay todo un recorrido disponible online para cualquiera, ¿no? Y, ¿de dónde venía? ¿Cómo se llamaba? Para que no... se lo digo después si quiere, está en Coursera, buscan Andrew Nguyen, N-G-U, lo acabo de buscar para estaba buscando justo ahora. Bueno, perdón, él aparece aquí como en NG solamente, disculpe. Andrew NG. Ese curso está en Coursera, disponible de la Universidad de Stanford. Ya digo que creo que son las 3 primeras lecciones que pueden hacer gratis. Luego, si uno quiere completarlo, tiene que pagarlo. Si uno quiere el certificado, tiene que pagar un poquito más todavía. Si no quiere el certificado, no. Vale, eso. Respecto a las lenguas minoritarias, si han probado recientemente cualquiera de estos chats, no quiero volver a ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de ellos, que les traduzca un texto de español a inglés, ¿hay algún traductor o algún en la sala? No te fadas mucho conmigo. Perfecto. A la primera. Perfecto a la primera. Yo creo que en inglés hablo relativamente bien. Yo le doy un texto en español, me lo traduce al inglés, es que ya no toco nada. Antes por lo menos siempre había alguna cosita, alguna expresión, algo que no había pillado. Ahora ya desde hace algunos meses, tal cual, lo revisas un poco, lo lees y directo. O sea, es impresionante realmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que ha cambiado completamente el paradigma. Antes era una traducción, ahora lo que son un montón de tokens. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que realmente el que la lengua sea minoritaria, minoritaria de 25 millones, no diría yo que sea minoritaria, pero bueno, venga, vamos a decir que es menos mayoritaria que el hindi o el mandarín o lo que sea, da exactamente igual, porque realmente estos sistemas lo que están haciendo ahora es consolidando todo el conocimiento de los distintos idiomas en tokens en los cuales da igual la lengua de origen. Es más, ahora mismo yo siempre tenía la tendencia a preguntarle a Google, a preguntarle a estos chatbots, siempre en inglés porque entendía que la base de conocimientos era mayor. Y en los últimos tiempos ya le pregunto en español y la respuesta da igual que lo pregunten en español o en inglés, da exactamente igual porque la calidad de la respuesta es la misma porque él está traduciendo y trabajando en todos los idiomas. Entonces, con que haya suficiente texto para poder hacer las traducciones de un idioma a otro, claro, ya que decías tú, 2000, igual no da. No. Pero en una vida va a dar y me da la sensación de que quizás no hoy, pero cada vez más rápido, es bastante poco relevante la lengua con la que interactuemos, la lengua de origen, la lengua de aprendizaje. Y una cosa que sí me debe hacer una revisión. Lo del decreto de primeros terremotos no, pero que va a haber unos cascos que usted va a poder comprar y que le van a traducir automáticamente en tiempo real. Cuando le hable a la persona en un idioma y usted lo entienda, eso estamos hablando de no más de 4 años. ¿Está por ahí? Sí, no, pero digo, de forma abierta comercial. O sea, que usted vaya a Saigón o vaya a Ulan Bator y le hablen y usted lo entienda. Eso lo vamos a ver muy rápido. Yo antes de hacer la pregunta en función de eso, ahora, antes de hacer la pregunta, la semana pasada venía escuchando, tenía un poco que decían los compañeros del ordenador de medicina, ¿no? La Fundación Jiménez Díaz estaba utilizando en sus consultas, donde alguien graba la conversación con el paciente y le traduce y le pasa directamente al ordenador para no tener el médico que estar escribiendo medidas. Después lo único que hace es revisar, por siempre habrá que revisar, ¿no? Pero automáticamente no es, estuve diciendo que no sé, ya le hace directamente la transcripción al ordenador. Ahora uno lo ve como sencillo, pero bueno, no sé. Yo quería, ahora que hablaba también, Rafa, el tema de la regulación, y ahora se está hablando si se regula, no se regula la inteligencia artificial.
La pregunta es, y no sé si se está trabajando o no, si se está trabajando en que algún tipo de responsabilidad para aquellos sistemas de inteligencia artificial que causen algún daño. No sé si está trabajando con el tema de regulación, no sé cómo está. Y otro es si efectivamente esa regulación puede afectar, debe combinar que siga la innovación, pero que esa innovación no afecte a los derechos humanos. Mientras se piensa en la respuesta, recuerdo que quedan unos 10 minutos de esto. Culpa nuestra, porque tengo que coger un avión a las 9, pero vamos a responder rápido y... No, simplemente, para preguntarles, es la pregunta de Miguel. O sea, ¿va a haber un organismo que pueda gestionar posibles mal usos de estos? Ahora mismo, no. ¿Lo va a haber? Puede ser. Eso va a depender mucho de que nos pongamos de acuerdo en algo de eso, porque habrá que ponerse de acuerdo. Ya hemos mencionado antes que la Unión Europea ha aprobado un formato de regulación inicial que, si se queda en la Unión Europea, servirá de poco; si sirve de modelo para que se aplique en otros sitios, servirá de mucho. Que habrá que ir a un modelo de regulación universal como hay, pues, por ejemplo, para las comunicaciones, o para el tráfico marítimo, o para el tráfico aéreo, evidentemente. Y eso conllevará que haya, pues, una regulación sobre mal uso y una serie de acuerdos generales sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, a eso se llegará. Pero es que todavía no hemos llegado a eso en Internet. Y lleva 30 años. Todavía no hemos llegado a un acuerdo de cómo se regulan los contenidos en Internet a escala global. Entonces, ¿se llegará? Sí. ¿Pronto? No lo sé. ¿Será satisfactorio? Seguramente al principio no. Todas estas cosas llevan tiempo y llevan prueba y error. Pero desde luego es el tema, eso es lo más complejo. Señor doctor. Está pesado, ¿verdad? Está pensando que no sé si me hacen. No sé si. Sí, sí. La verdad que está siendo muy interesante esta mesa. Yo sé que no son neurocientíficos y por tanto no les voy a pedir que me respondan, pero es evidente que en un momento, en un contexto actual donde estamos viviendo una epidemia de enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo, muchas veces muy tempranas en la edad, desde debut, y que una de las medidas que sabemos de prevención, no sé si está en la etiopatogenia, pero sí claramente uno de los métodos de prevención, aparte del estilo de vida y tal, es justamente ejercitar la mente mediante pues, lo que hacían antes siempre nuestros abuelos, por lo menos los míos, que es hacer, por ejemplo, crucigrama, ¿no? El periódico cada día se hacía crucigrama. Yo no sé cuánta gente hará crucigrama hoy en día, pero posiblemente es inferior al 0,1% de la población. Y por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo puede afectar la IA al proceso de aprendizaje y al desarrollo cognitivo de las personas. Para mí esta es la gran cuestión, porque se nos está haciendo entender que la memorización no tiene ninguna importancia. ¿Para qué? O los propios cálculos, ¿no? Es decir, estamos en un proceso en el cual cada vez ejercitamos menos la mente, por lo menos para determinados cálculos y determinados aspectos. Insisto, sé que no son neurocientíficos, pero como hemos leído todos, me gustaría saber su opinión al respecto. En relación a eso, es un tema preocupante, cierto. La dependencia que podemos llegar a adquirir nosotros, ¿no?, del uso de esta herramienta, porque lo hacen todo tan bien, como estaban diciendo antes, lo hacen todo tan rápido y demás,
puede llevar a una falta de pensamiento crítico por parte del usuario, que nos tragamos todo lo que nos dice por lo rápido y lo que en principio parece un trabajo de gran calidad. Yo creo que aquí hace falta una reflexión seria sobre cómo llevar a cabo el aprendizaje usando esta herramienta. No podemos apartarlo de las aulas porque no tiene ningún sentido. Es como quitar una herramienta básica a alguien. Pero desde luego que los profesores ahí tenemos una parte de responsabilidad en hacer un uso responsable de esta materia. Lo que no puede ser es que el aprendizaje consista en vomitar un texto y en que el profesor evalúe el texto que produce el alumno. Es decir, hay que llegar a otro tipo de metodología donde se compruebe que la persona, el estudiante, ha adquirido la habilidad, conocimiento que hay detrás de una determinada materia. Porque es muy tentador hacerlo todo a través de los chatbots, esto porque realmente lo hacen muy bien. Ahora, cuando nos lo quiten, a ver qué es lo que hacemos. No respondo en absoluto a la pregunta, pero hay un ejemplo que siempre se pone que es el tema de los inuit. Los inuit tienen una característica y es que por los años de desarrollo tenían una orientación en condiciones de muy baja visibilidad absolutamente impresionante. Es decir, ellos eran capaces de orientarse, de llegar de un sitio a otro, incluso sin casi visibilidad. La llegada del GPS hizo que en una generación perdieran completamente esa habilidad desarrollada durante cientos de años. Es decir, en el momento que tuvieron el GPS que les decía cómo llegar a los sitios, perdieron esa habilidad. Bueno, ahora, ¿seremos capaces de adquirir o estaremos adquiriendo otras habilidades? No sé, una persona mayor que en vez de hacer el crucigrama, pues está con el móvil, con el WhatsApp, enviando mensajes, recibiendo mensajes. Eso al final no es también tener la mano. Me refiero que no está viendo la tele todo el día, sino que está, pues, no sé, pregunto simplemente, no la respuesta, pero también entiendo que es un tipo de actividad mental, ¿no? Yo creo que la respuesta fundamental a la que planteas, que luego es un tema tremendamente importante, es que si algo distingue a la capacidad, la inteligencia del ser humano, es la crítica. Es la capacidad de responder críticamente a las cosas genéricas. Es decir, si alguien nos dice algo, decimos, bueno, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es decir, si algo distinguió o fue el gran momento, uno de los grandes momentos de la historia de Europa, fue cuando empezamos a pensar que las cosas porque venían en la Biblia tenían que ser ciertas. O que la escolástica no era la respuesta a todo. Y que la razón podía darnos una respuesta distinta a lo que venía en un libro escrito hace 2000 años. Si perdemos eso, pues habremos perdido todo. Si no lo perdemos, lo que nos llega a ChatGPT será una entrada más para que nosotros construyamos nuestro pensamiento. Pero probablemente la formación tengamos que hacerla no tanto en el dato como en el razonamiento y en la crítica. Y sobre todo, acostumbrarnos a que lo que nos digan pues es una base para empezar a discutir, no el final de la discusión. Muy bien, ahora si quiere ya la última palabra al director de la cátedra, pero antes sí que le digo al rector que desde hace 3 años dedico entre 20 y 30 minutos al día a una actividad en un periódico digital que se llama Entrenamentes. Ya no resuelvo el crucigrama con un lápiz, pero estoy 20-30 minutos. Espero que me ayuden algo. Bueno, yo quisiera, antes que nada, darle las gracias al moderador y a los 3 ponentes de este debate. Darle las gracias a todos ustedes porque he estado impresionado, realmente impresionado, con la altura intelectual y el interés social que despierta este tema.
Creo que hemos acertado planteándolo y creo que debemos seguir planteando debates de este tipo, ¿no? Porque la verdad que a nosotros los historiadores no nos gusta hacer leyes, porque nosotros solamente escudriñamos las evidencias del pasado para intentar recrear cómo fue el tiempo de nuestros antecesores, pero sí tengo claro que una ley que me ha enseñado a mí el aprendizaje de la historia es que es falso aquel dicho de que todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo por venir será mejor, seguro, porque a medida que los humanos hemos ido haciendo tecnología, controlando su uso y controlando también sus abusos, hemos ganado en niveles de renta media mundial, sin duda. Hemos ganado en mayor pluralidad en el mundo también. Tenemos más esperanza de vida al nacer y hay más oportunidades para todos frente a los mundos del pasado que eran mucho peores de sufrir y no tanto y poco placenteros para vivirlos. Por lo tanto, yo, dentro de todo este debate y de los desafíos y de las oportunidades, creo que si somos capaces de seguir dominando en el futuro y controlando, dominando y mejorando su uso y controlando sus abusos contra la tecnología, pues también dominaremos esta a nuestro paso seguro, creo yo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras tenemos que estar muy vigilantes a todos los procesos y debates como estos hay que seguirlos haciendo en el marco de la cátedra porque creo que nos ayudan a tener un conocimiento más fundado a partir de expertos en la materia y nos puede ayudar ahora a difundir en la sociedad por esto que hemos aprendido hoy aquí. Gracias a todos, de verdad.